Hermanos, muy buenos días. Dios los bendiga en esta mañana. Sean bienvenidos a este culto del Día del Señor. Damos gracias porque es un día más, pero también es un día especial en muchos aspectos. En primer lugar, porque es Día del Señor, por supuesto. Entendemos que es un día de gracia y misericordia. Es un día donde el Señor trae visitación de su gracia, de su palabra, de su Espíritu Santo a nosotros, para que nosotros podamos ser llenos de la plenitud de Dios. Qué gozo y qué bendición poder compartir juntos en esta mañana. Pero también es de motivo especial el poder celebrar el Día de las Madres. Yo quiero enviar un fuerte abrazo a cada uno de nuestras hermanas que nos están mirando, que son madres, que tienen el privilegio. ¿Saben qué honor les ha dado el Señor de poder criar hijos y poderles instruir en los caminos piadosos de Cristo? Ese es el gran privilegio de ser madre. No solamente es tener hijos, no solamente es tenerlos por ahí, darles alimento y darles escuela, sino que el propósito es que sean instruidos y guiados en los caminos del Señor. Gran privilegio les ha dado nuestro Padre. Así que muchas felicidades a todas las mamás que nos están escuchando, tanto de sendas antiguas, amadas hermanas. Dios las bendiga, les mandamos un fuerte abrazo de parte de todos los que estamos aquí en la transmisión. Y también, por supuesto, mandamos un fuerte abrazo a todas las hermanas que a la distancia nos están siguiendo en esta mañana. ¿Saben? Reflexionando un poco en lo que es el Día del Señor, me lleva a meditar y a pensar cuán importante es que preparemos nuestras vidas para este tiempo. Nosotros estamos reunidos para adorar, para exaltar, para alabar al que es digno, al que merece toda la gloria y toda la honra. Y yo quiero animarles que ahí, hermanos, hermanas, en su hogar, podamos ponernos de pie y podamos elevar una adoración en gratitud al Señor. Primeramente oraremos, pero después entonaremos cantos que exalten la gloria de nuestro Padre. Amados hermanos, el ponernos de pie es una señal también de reverencia cuando llega alguien mayor a nosotros, con mayor autoridad. ¿Y quién está en medio de nosotros? Cristo. Él promete estar en medio de su iglesia cuando le adoramos. La palabra del Señor enseña que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y eso, hermanos, es motivo de alegría, es motivo de gozo para cada uno de los que estamos aquí. Así que dispón tu corazón, dispón tu vida, pero sobre todo disponte a ser moldeado por el Espíritu de Dios y guiado por Él en este tiempo de adoración. Oremos, amados hermanos. Oh Padre, nos presentamos delante de ti en esta mañana con gozo, con regocijo, dándote gracias, Señor, por la misericordia nueva que has mostrado el día de hoy para permitir esta conexión, permitir este culto, permitir este tiempo en familia, Señor. Padre, oramos por tu visitación, por tu ministración, porque seamos llenos de ti. Padre, porque al terminar este culto realmente haya un impacto en el Espíritu en nuestras vidas. Que, Señor, que no sea solamente un tiempo más, un día más de cómo pasar el tiempo, sino que realmente podamos ver la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, oramos porque tú también seas glorificado y exaltado por tu iglesia, que nosotros podamos entrar delante de tu trono, Señor, y presentar cánticos que exalten tu nombre, que alaben tu gloria, Señor, porque solo tú eres digno, solo tú mereces la adoración, solo tú mereces la alabanza, y hoy queremos hacerlo para ti, Señor. Te amamos, lo reconocemos, Señor, y en este tiempo, en el Espíritu, estamos unidos para adorarte, estamos unidos para exaltarte y damos gracias porque para nosotros es el privilegio, para nosotros es la oportunidad de poder venir delante de tu majestad, de poder rendir nuestros corazones, así como aquellos 24 ancianos en el Apocalipsis que arrojaban sus coronas delante de ti, reconociendo tu autoridad, reconociendo tu señorío. Hoy, Señor, nos postramos, nos humillamos delante de ti, Señor, para que tú trabajes en nuestro corazón, para que tú limpies nuestras vidas. Yo sé que hay hermanos y hermanas, Padre, que también necesitan ser confortados, abrazados, consolados. Señor, lleva tu espíritu a sus corazones hoy, que tu palabra reconforte sus vidas. Pero también, Señor, sé que hay hermanos que probablemente están tibios, lejanos, fríos en su relación contigo. Oh, Padre, hazles volver al camino, hazles volver a tu palabra, que no se alejen, que no se aparten de ti, Señor. Y cualquiera que sea nuestra condición, tu palabra enseña que solo en ti hallaremos paz, que solo en ti hallaremos gozo, que solo en ti hay esperanza. Por lo cual, Padre, en esta mañana
Entonaremos cantos, sí, pero cantos, Señor, que emanan desde lo más profundo de nuestro corazón. Señor, porque de nuestro interior brotan ríos de agua viva. De nuestro interior brotan, Señor, esos cantos que exaltan la majestad de las alturas. Porque tú, Cristo precioso, nos has redimido. Nos has redimido para tu Padre. Nos has reconciliado por medio de tu sangre. Y nos das el privilegio y la oportunidad de adorarte, de exaltarte, de amarte, de servirte y de darte a conocer a otras personas en este mundo. ¿Cuál mayor privilegio podríamos esperar o buscar como seres humanos que poder ser siervos en las manos del Todopoderoso? Oh Señor, nuestro corazón se regocija, pero también tiembla, también teme, porque eres poderoso en majestad, eres salvos. Aleluya. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Tu amor inundó mi corazón, creo en tu palabra, oh Dios, espero en ti, renuévame con tu espíritu, Jesús, y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Tu presencia en mí guía mi andar, tu palabra es la verdad, restauración y redención. Encontré en ti, Señor, y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor Él derramó, es nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, digno de honor y adoración, siervo y rey, el Salvador es nuestro Dios. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor Él derramó, es nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, digno de honor y adoración, siervo y rey, el Salvador es nuestro Dios. Gracias, Jesús, porque
solo tú eres el único y suficiente Salvador. Hoy te reconocemos y te exaltamos al único que es digno de la honra y de la gloria, en el nombre de Jesús. En nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz.
estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera en Jehová, más que las centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Padre, nuestra alma espera en ti, Señor. Nuestra alma te anhela fervientemente, Padre. Y de lo profundo de nuestro corazón, clamamos a ti porque en ti hay misericordia y perdón para nuestros pecados. Permítenos seguirte adorando y glorificándote, pero que sea una oración continua en nuestras vidas. Permítenos contemplar tu gloria y que el deseo de nuestras almas sea tu presencia, sea la vida misma de Cristo en nosotros, Señor. Alabado y bendecido sea tu santo nombre, Señor. Ayer, hoy y por la eternidad. Amén y amén. En gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor.
reflejar al mundo tu amor y reflejar al mundo tu amor. Sí, Señor, ese es nuestro deseo. Menguar nosotros para que tú crezcas, para que tú seas en nosotros y podamos reflejar tu inmenso amor. Hoy te exaltamos, Señor, y te glorificamos al Dios omnipotente, al Dios soberano, al Dios todopoderoso. Hoy venimos a exaltarte. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Y exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre el vencedor. Y exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre el vencedor, tu nombre el vencedor, tu nombre el vencedor. No hay nada como adorar a nuestro precioso Padre Celestial, dándole gloria, honor, porque Él es digno de ser adorado. Señor, te exaltamos, te amamos. Tú eres el vencedor. Tú nos has dado la victoria sobre nuestra propia carne, sobre el pecado, sobre la muerte eterna y aún sobre nuestro enemigo, Satanás. Padre, gracias, porque tú, Señor, lo has logrado todo. Consumado es, tetelestai, esta hermosa palabra griega que nos recuerda que tú has pagado absolutamente todo por nosotros. ¿Cómo no hemos de amarte, Señor? ¿Cómo no hemos de servirte? ¿Cómo no hemos de honrarte, amoroso Dios, si tú lo has dado todo? Renunciaste a la vida de tu propio Hijo, entregándolo en rescate por nuestras almas. Es a ti, Señor, a quien nos debemos, y es a ti a quien damos gloria y todo honor.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, pues si están de pie pueden tomar su lugar ahí en casa. También aquí mi familia y hermanos que están presentes durante la transmisión. Estuvimos adorando de pie, pero es tiempo también de postrarnos ante la palabra del Señor. Y quiero, antes de dar inicio a la palabra de Dios en esta mañana, nuevamente dar la bienvenida a todos nuestros hermanos, hermanas que se conectaron durante la transmisión, durante este tiempo de adoración tan hermoso. Quiero agradecer a nuestros hermanos Uriel y Magdiel por acompañarnos en esta mañana también para adorar juntos al Señor. Y amados, gracias a Dios que nos permite un día más para exaltarle, para adorarle. Y también queremos reconocer a todas las mamis, a todas las mamás que se han conectado después de que dimos inicio y la primera felicitación. Queremos nuevamente enviar una felicitación por el Día de las Madres. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios que fueron instrumentos en las manos del Señor para traer vida a este mundo y por supuesto también el privilegio que Dios les concede, como mencioné al inicio, de poder instruir a sus hijos e hijas en los caminos piadosos del Señor. Gloria a Dios por sus vidas, gracias a Dios por sus vidas, mamás. Un fuerte abrazo de parte del Ministerio Sendas Antiguas hasta sus hogares. Y bien, hermanos, el día de hoy vamos a estudiar una de las parábolas más famosas que nuestro Señor Jesucristo habló. Sabiendo nosotros que el propósito de las parábolas es narrar a través de alguna historia en lo natural principios espirituales del reino de los cielos. El propósito que Dios tiene a través de las parábolas es instruirnos en sus caminos, en su voluntad y darnos a conocer a través de una revelación natural lo que Dios tiene para nosotros en lo eterno. Y no solo lo que tiene, sino también lo que espera de su iglesia, lo que espera de sus siervos, los frutos que nosotros debemos manifestar cuando estamos adorando y exaltando a través de nuestra obediencia. Porque recordemos que los cantos pues son hermosos. Elevamos canto al Señor, nos gozamos, nuestras emociones se involucran, pero ¿qué sucede cuando nadie nos ve? ¿O qué sucede cuando se trata del resto de la semana? Cuando nosotros tenemos que realizar otro tipo de actividades. ¿Realmente estamos glorificando a Dios? ¿Realmente estamos nosotros manifestando una adoración que agrada al Padre? Eso es algo que nosotros tenemos que examinar cada día en nuestros caminos. El día de hoy, por lo tanto, vamos a estudiar esta parábola tan importante, que es la parábola del sembrador. Y quiero pedirles, por favor, antes de que oremos, que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, en el versículo 4. Lucas, capítulo 8, verso 4. Y vamos a estudiar esto del capítulo 8, de Lucas, del verso 4 al versículo 15. La parábola del sembrador. Vamos a dar lectura a este pasaje y después vamos a orar. Dice así: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los que están o a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra,
Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amoroso Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, reconociendo que es tu inspiración, tu voluntad, tu revelación, la única que debe ser para nosotros la verdad. Rogamos en esta mañana porque instruyas nuestro camino, porque abras nuestro corazón y nuestros oídos a las verdades de la palabra de Dios. Padre, no queremos hacer nada de esto en nuestras propias fuerzas, porque nada podríamos hacer separados de ti. Por lo cual oramos en esta mañana por que sea tu Espíritu Santo el que nos lleve a toda verdad y nos recuerde todas las cosas, pero también nos lleve una comprensión de tus propósitos a través de esta parábola. Señor, tu iglesia oye tu voz y te sigue. Mas hay muchos que probablemente en esta mañana escuchen este mensaje, se aperciban de él, pero también lo olviden. Oh Señor, qué triste es esta parábola, pero a su vez qué prometedora es para aquellos que han sido llamados a ser parte del reino. Señor, ruego en esta mañana, porque si hay algunos aún dudando en su corazón de tu salvación, de tu gracia, de tu voluntad, de tu sacrificio y de tu misma palabra, tú los convenzas, Señor. Convenza a sus corazones que tú eres el único camino, la única verdad y la única vida para salvación y esperanza de la eternidad de su alma. Visítanos, por favor, en esta mañana. Ponemos este tiempo en tus manos, mi propia vida, Señor, para que sea un tiempo de edificación y de bendición. Oramos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, principalmente en países como en México, cuando estamos hablando de un sembrador, hoy en día, por supuesto, en el siglo XXI, existen máquinas, ¿verdad?, que trabajan la tierra, que preparan el barbecho, ponen el campo, la semilla, el surco, todo lo necesario para que pueda plantar una semilla, para que pueda sembrarse en ese lugar y pueda dar fruto, pueda dar crecimiento en su momento. Pero cuando Jesús está hablando esta parábola, y solamente les quiero dar un contexto histórico de lo que está hablando Jesús, de lo que Él tiene en mente, para que nosotros también podamos darnos una idea de cómo es aquel sembrador que Jesús utilizó en su parábola. Miren, en aquel tiempo, en el oriente, que estamos hablando en Israel, los caminos eran simplemente llanos. No había esos surcos que hoy tú y yo conocemos cuando se prepara la tierra. No había en sí algo que dividiera el camino de la siembra con el camino donde los transeúntes pasaban. Entonces, aquel sembrador tenía que salir con su canasto, su gavilla, llevaba lleno de grano y él tenía que esparcirla en todo lugar. Y probablemente mientras iba caminando a su paso encontraba el camino donde todo el pueblo transitaba, pero aún ahí él estaba arrojando de su semilla. E incluso en ese camino podría haber una que otra piedra atravesada. Y es ahí donde nuestro Señor Jesucristo está enfocando esta parábola para que sus discípulos tuvieran una comprensión clara de lo que significaba. Aún así nos damos cuenta que sus propios discípulos en ocasiones no entendían las mismas parábolas y Jesús les tenía que explicar. Pero lo que me llama mucho la atención, hermanos, es precisamente cómo era el terreno. Era prácticamente seco, árido. Y ahí es donde el sembrador arrojaba la semilla. Hoy, en el día del Señor, estamos haciendo lo mismo. Estamos sembrando o plantando la semilla de la palabra de Dios. Y esta se está arrojando en todo tipo de terrenos, es decir, los corazones de los hombres y mujeres que están expuestos a la palabra del Señor. En aquellos días, el hombre que salía, el sembrador, salía con la esperanza de poder sembrar en buena tierra aquella semilla. Probablemente no toda caería en el lugar donde él esperaba, pero mucha de esa semilla caería en el lugar donde daría fruto a 100 por 1. Hermanos, eso es lo mismo que hacemos nosotros. La palabra del Señor ha sido sembrada en muchos corazones, pero no en todos vemos el mismo fruto. No todos vemos la misma respuesta. Y hoy quiero dirigir este mensaje, amados hermanos y hermanas, a este tipo de personas, a 4 tipos de personas que podemos encontrarnos escuchando la palabra del Señor.
¿Saben? Dentro de todas las iglesias locales, habemos de este tipo de terrenos, de los 4. Probablemente piensas, yo ya estoy en una iglesia cristiana, yo ya soy una persona que soy salva, yo ya soy una persona que debe dar el fruto que se está esperando, pero probablemente no es así. Y hoy vamos a analizar esto a la luz de las Escrituras, con el propósito de que tú y yo tengamos de una forma más clara lo que es realmente nuestra condición delante de Dios cuando hemos recibido su palabra, cuando hemos recibido de su voluntad. Dice aquí en el versículo 4, a partir en el capítulo 8, versículo 4, juntándose con una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Lo primero que vemos es que llegó una gran multitud. Con Jesús estaban sus discípulos, aquellos que ya habían sido preparados en su corazón para que la semilla de la palabra de Dios cayera y diera el fruto esperado. Pero aquí nos damos cuenta que se juntó una gran multitud, todo tipo de personas, potencialmente salvas y otras no salvas. Otras que oirían el mensaje pero no vendrían al camino de la salvación. Y comienza a decirles el Señor una historia que pareciera tan natural, tan normal, que de pronto nosotros pensamos, ¿cómo es posible que Jesús pueda usar este tipo de mensajes tan sencillos para transmitir principios espirituales tan importantes? Bueno, porque así es el reino de los cielos. El evangelio tiene que ser tan sencillo que un niño lo pueda comprender, porque aún los niños pecan contra Dios. Y ellos necesitan comprender su condición delante del Dios Todopoderoso para poder venir a la salvación. Entonces, Jesús se inicia de una manera tan sencilla. El sembrador salió a sembrar. ¿Se imaginan al Rey Todopoderoso, al Rey de los cielos, creador de todas las cosas, hablando principios tan importantes con una historia tan sencilla, diciendo, el sembrador salió a sembrar? Y probablemente tú y yo hoy como creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, decimos, bueno, es una historia muy sencilla y fácil de entender, pero no todos la comprendían. Y lo que me llama la atención son los 4 diferentes terrenos. Tenemos el camino, tenemos entre espinos, tenemos entre piedras y tenemos la buena tierra. Esos 4 terrenos me están escuchando hoy también. Miren, hermanos, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Esa parte, el camino, como lo narré en un principio, es el camino precisamente que transitaba el pueblo. Y como no había divisiones en los sembrados, en el campo para sembrar, como hoy nosotros podemos verlo probablemente en nuestros países, donde hay los surcos, donde vemos divisiones de los terrenos con bardas de piedra, etcétera, etcétera. En aquellos tiempos no existía eso. Era simplemente un llano, como lo dije, y entonces no había diferenciación entre la buena tierra, entre el camino y entre el camino de espinos y piedras. Es por eso que el sembrador tenía que hacerlo así. Y esa es con la misma esperanza, hermano, hermana, que tú y yo sembramos o plantamos el evangelio. Tú y yo continuamente estamos hablando con nuestras familias, aquellos que no conocen del Señor. ¿Cuántas veces te has encontrado en la situación de que tú quieres hablar con tu familia y te rechazan? O probablemente te escuchan, pero los afanes de esta vida los alejan, los apartan. Ese es el primer terreno que nosotros encontramos aquí. Nos dice que cayó junto al camino y que fue hollada. Eso significa fue pisoteada. Y más adelante, hermanos, cuando da la explicación de la parábola, en el versículo 12 de este capítulo nos dice, y los de junto al camino son los que oyen. Sí te prestan atención, sí llega el mensaje, sí lo escuchan, pero luego ¿quién viene? El diablo. Y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Hermanos, aquí nos damos cuenta entonces que la palabra de Dios puede ser sembrada en todo tipo de personas, pero no todos vendrán a la salvación. ¿Por qué? Porque el mismo engañador, el diablo, trae su influencia sobre estas personas para que no crean a la palabra. Démonos cuenta que hay algo muy importante. Esta nación, cualquier secta, podrían justificar su salvación al decir, yo creo en Jesús. No, amados. Jesús fue muy claro y él especificó, todo aquel que me ama, guarda mi palabra, la atesora y la pone por obra. Es decir, la obediencia es el fruto genuino del amor por Dios, del conocer verdaderamente a Cristo y creerle a Él y creer en Él.
Si tú dices creer en Jesús, amado hermano, amada hermana, o amigo o amiga que me estás escuchando, pero tu corazón está lejos, no te preparas, no lees la Biblia, no oras, no te congregas, no estás dispuesto ni siquiera a tomar estas transmisiones, entonces tu corazón realmente no ha sido regenerado, no ha sido limpiado, no ha sido lavado. Y la horrenda expectación que tú tienes para el final de tu vida es hervor y juicio en el santo día de Dios, cuando Él se manifieste. ¿Suena duro? Lo es. Por eso tienes que examinarte a la luz de esta palabra. Muchas veces nosotros vemos esta parábola solamente como una bonita historia. Una historia donde nosotros decimos, pero gracias a Dios yo fui a esa buena tierra donde la semilla se sembró y donde fue plantada y entonces yo pude crecer en el Señor y vine al conocimiento de Él y ahora me gozo en sus maravillas. Pero debes darte cuenta de algo. Aquí nos está diciendo que muchos serán llamados, pero pocos serán los escogidos. Jesús está dejando en claro la doctrina de la elección. Jesús está dejando en claro la doctrina de la predestinación. Que Dios desde antes de la fundación del mundo escogió, llamó, eligió a aquellos que vendrían a ser de su reino, su pueblo, su iglesia, su amada esposa. Cristo es el que nos está diciendo esto en la parábola más conocida, la parábola del sembrador. Simple y sencillamente está diciendo, mi semilla, mi palabra, ha sido sembrada en tantos corazones, pero no todos darán respuesta. Aquí vimos entonces el primer terreno, hermanos, los de junto al camino. Ese camino que en aquellos tiempos en Israel era transitado. Y lógicamente, al ser tan transitado, era un camino llano, plano, sin profundidad y sin la posibilidad de echar raíz y en su momento crecer. Ese es el punto. Pero nos explica el Señor que aquellos de junto al camino reciben, escuchan, pero el diablo viene y quita de su corazón la palabra. Y tú podrías pensar, ¿cómo el diablo puede quitar de mi corazón la palabra? De una manera muy sencilla, a través de cautivarte con otras cosas. Sustitutos, ídolos, que desvían tu mente y corazón de la palabra de Dios que has escuchado y recibido. ¿Cómo es esto? Muy sencillo. Recibes la palabra como en este momento, la escuchas, termina el culto y te pones a pensar y a hacer de todo menos en la palabra del Señor. ¿Saben? Las Escrituras nos dicen que tú y yo debemos reflexionar y meditar en las Escrituras. No significa que todo el tiempo estemos haciendo todas nuestras actividades con respecto a ello, pero la influencia que las Escrituras tienen en nuestro carácter y en nuestra forma de ser y pensar van a manifestarse en cómo hablamos, cómo pensamos y cómo actuamos en todas nuestras demás actividades. Es ahí donde se va a reflejar también la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Luego agrega en el versículo 6, otra parte, el segundo terreno, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. No hay profundidad, no hay el elemento que necesitamos que es el agua, entonces no hay profundidad para que pueda echar raíz esa pobre semilla y entonces se pierde. ¿Y qué nos dice el Señor? Verso 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra. ¿Cómo la reciben? Con gozo. Fíjense, eso podría indicar a nosotros, estas personas ya recibieron, hay alegría en sus corazones de escuchar las buenas nuevas. Seguramente ya son salvos, el Señor ya los rescató y ahora les servirán el resto de sus vidas. Pero vean lo que dice aquí. La han oído con gozo, la reciben, pero estos no tienen raíces. ¿Por qué? Porque cayó sobre la piedra. Hermanos, yo creo que no hay que ser muy conocedores del campo como para saber que si una semilla se pone sobre una piedra, no va a poder echar raíz. Eso es lo que pasa. Ahora, recibes con gozo la palabra, pero la referencia del terreno, del camino, es que es una piedra. Y una piedra representa el corazón endurecido, un corazón no arrepentido, un corazón que verdaderamente no ha sido quebrantado por la palabra del Señor. Jeremías nos habla de que la palabra de Dios es como un martillo con cincel, es decir, penetra profundamente. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es como una espada más cortante que una espada de dos filos. Entonces, hermanos, nosotros nos damos cuenta que la palabra tiene un propósito, llegar hasta lo más profundo del corazón del hombre. Pero hay corazones tan endurecidos por el pecado y que no se les permite creer, que entonces permanecen de la misma forma. Hay gozo por un momento, se alegran,
Probablemente has pensado en aquellos que en algún momento estuvieron yendo a la iglesia, se congregaron y después de un par de meses o incluso un año o dos, ya no están. ¿Y dónde están? ¿Qué pasa? Es que el trabajo, es que el negocio, es que la familia, y eventualmente se apartan, se alejan. Te los encuentras, les exhortas, les animas, pero definitivamente no quieren nada con el Señor. Y si tú te encuentras en esa situación, arrepiéntete. Ven a Cristo, todavía hay oportunidad de que puedas preparar tu corazón para recibir la palabra en buena tierra. Entonces, hermanos, nos hemos encontrado hasta este momento con dos terrenos diferentes. Uno, que es junto al camino, lugar donde todo el pueblo caminaba sin profundidad. No había posibilidad de que pudiera estas semillas poder crecer. Por otro lado encontramos la piedra, corazón endurecido, donde no puede echar profundidad y entonces se pierde eventualmente. Los de sobre la piedra entonces son los que han oído, reciben con gozo, pero no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Esto está en el verso 7 que nos dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos nacieron juntamente con ella y la ahogaron. Es decir, hombres y mujeres que junto con la palabra de Dios no son capaces de renunciar a su estilo de vida mundano, que no pueden dejar atrás ese estilo de vida que no agrada a Dios, que quieren unir lo santo con lo profano. Esto no creo que Dios se enoje. Yo puedo seguir haciendo esto, yo puedo seguir yendo a los bailes, yo puedo seguir tomando, yo puedo seguir fumando. Dios no se enoja. Eso déjeselo para el pastor o aquellos cristianos de tanto tiempo. No, hermanos, Dios nos llama a un camino de santidad. Y es ahí donde nos damos cuenta entonces que esta parte que cayó entre espinos está permitiendo también, porque ahí de alguna forma está echando raíz, pero esta semilla que está creciendo junto con otras cosas. Otras cosas crecen ahí. Y lo vimos entonces en el versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Fíjense, sí escucharon, sí recibieron, pero yéndose, es decir, una vez que dejan de ser expuestos ante la palabra, su corazón, hermanos, su corazón continúa cargado, afanado por las cosas materiales, por las cosas de este mundo. Son hombres y mujeres que no se han dado cuenta que Dios nos llama a una vida de renuncia a nosotros mismos, porque el camino en Cristo es un camino de autonegación. Es un camino de bendición, donde somos prosperados en el Espíritu. Y así como prosperamos en el Espíritu, Dios desea y anhela que prosperemos en todas las cosas. Pero el enfoque a lo material, ese está el problema. Y yo creo que en esta casilla podemos enrolar el evangelio de la prosperidad que hay hoy en día. Un evangelio que ha dañado tanto, porque son personas que de alguna forma creen a la palabra de Dios, pero tienen la palabra de Dios en cierto lugar donde los afanes y las vanidades y la riqueza de este mundo están al mismo nivel. Y no son capaces de darse cuenta que aquellos que aman las cosas del mundo son enemigos de Dios. No se dan cuenta que Dios nos manda a aborrecer nuestra vida pecaminosa en este mundo. Oh, hermanos, qué fuerte es esto que estamos escuchando. Qué confrontativo es esto a nuestras vidas, hermanos. Porque hay muchos creyentes que se encuentran en esta posición, que piensan que el evangelio se trata de que Dios nos quiere hacer millonarios, de que Dios nos quiere hacer victoriosos, de que Dios nos quiere manifestar de gloria en gloria, pero no en el espíritu y no venciendo el pecado en nuestras vidas, sino a través de puestos políticos, a través de posición, de gobernar nosotros aquí. Hermanos amados, eso no es el evangelio. Pero muchos creyentes se encuentran envueltos en este falso mensaje. A mí me prometieron milagros, me prometieron señales, me prometieron riqueza, me prometieron prosperar, un auto del año, que este año será el año profético de quién sabe qué cosa. Y todo ese tipo de cosas es charlatanería, hermanos. Eso no es el evangelio. Esas personas entonces están cargadas de afanes, están cargadas de materialismo. Su vientre es su Dios. Solo desean las cosas de este mundo, de esta vida.
Oh, hermanos, ¿en qué lugar te encuentras tú? ¿Qué posición tienen las cosas de este mundo? ¿Cuán grande es el afán de las cosas de esta vida que pueden incluso desviar tu corazón de la misma palabra de Dios? La que cayó entre espinos, dice, estos son los que oyeron, pero yéndose, son ahogados por los afanes. Se te olvida que Dios es tu proveedor. Se te olvida que Él nos da lo que Él quiere darnos. Pero tú te empeñas, tú te afanas, te cargas de tantas cosas que olvidas lo principal, dar la gloria a Dios. Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y entonces no llevan fruto. Fíjense, los primeros dos elementos nos dice que no permanecen, pero este tercero nos está hablando de personas que sí creen y que probablemente están ahí en las filas de la iglesia, pero que no dan fruto. Amado hermano, amada hermana, ¿cómo podemos darnos cuenta si realmente estamos dando un fruto genuino de nuestra salvación y conversión? Muy sencillo. Donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. ¿Hacia dónde están enfocados tus recursos económicos? ¿Hacia dónde están enfocados tus fuerzas? ¿Hacia dónde está enfocado tu servicio? ¿Hacia dónde está enfocado tu tiempo? Ahí te vas a dar cuenta dónde se encuentra tu Dios, dónde está tu corazón. Hermanos amados, hay un llamado fuerte aquí a examinar nuestro camino delante de Dios, a que no seamos como estas personas que están afanadas y cargadas de tantas cosas de este mundo, que la palabra de Dios es ahogada. Recibes el mensaje, te gozas, te alegras, pero los afanes de esta vida la apartan. Amados, estas personas son llamadas a permanecer, pero tú y yo somos llamados a dar fruto. El fruto del Espíritu Santo, por lo tanto, amados hermanos, es un fruto genuino que debe existir en nuestras vidas. Tú y yo no podemos realmente ser considerados fieles a Dios si no hay fruto, si no hay manifestación de su gloria, si no hay un anhelo, una pasión y un deseo por el Señor. El mismo Señor nos dice en Filipenses capítulo 3 que por nada estemos afanosos, que no haya afanes en nuestras vidas, sino que verdaderamente nosotros estemos concentrados y enfocados en las cosas del Señor, en lo que Él es. ¿Saben? Aquí nos acaba de decir algo muy interesante. Los placeres y los afanes. Si tú entiendes que tu gozo, que tu alegría viene del Señor, entonces no te afanarás por las cosas de esta vida. Y quiero aclarar, como siempre lo hacemos, Dios no se enoja porque tengas cosas. Dios no se enoja porque puedas tener una casa o un auto o ir de vacaciones con tu familia. Dios no se enoja con esas cosas, siempre y cuando no sean un afán a tu vida. Siempre y cuando no reemplacen la prioridad, que es la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Y así, amados, nos damos cuenta entonces del último terreno, la buena tierra. Dice, y otra parte, verso 8, cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Dense cuenta, una vida fructífera, un terreno donde la palabra de Dios es sembrada y da un fruto genuino, una manifestación gloriosa del poder de Dios en su vida. Puede claramente manifestar amor, adoración, alabanza, gratitud por aquel que murió y le rescató en la cruz, por aquel que resucitó de en medio de los muertos y que le ha llamado a santificarse y apartarse. Es ahí cuando tú y yo nos damos cuenta si nuestras vidas realmente han sido una tierra preparada, arada, lista por el Espíritu Santo para que la semilla del Evangelio viniera a nuestro corazón y diera el fruto glorioso que da gloria a Dios. Es ahí, hermanos, donde tú y yo nos debemos encontrar, en esta categoría. Si estás en la categoría número 3, hermanos, si te encuentras en aquellos que se encuentran entre espinos, pero que los afanes de la vida ahogan la palabra, tienes que migrar a ser una buena tierra. Clama en oración. Dile, Señor, perdóname si me he afanado. Perdóname si he pensado solamente en las cosas de esta vida y no me he preocupado por ti, por tu causa, por tu evangelio, por cumplir con la gran comisión. Oh, hermanos, la encomienda de predicar el evangelio a toda criatura es el mayor privilegio que podemos recibir
de parte del Señor, porque Dios nos hace copartícipes de su gloria y de su voluntad. La que cayó en la que cayó en buena tierra, según el versículo 15, estos son los que con un corazón bueno y recto, fíjense, no hay afanes, no hay preocupaciones. Quiero dejar claro, sí hay en ocasiones todo eso, pero quiero que veamos esto. Son los que tienen un corazón recto, puro, retienen la palabra oída y dan fruto. Pero vean cómo habla este fruto, con perseverancia. Es aquel y aquella que no se conforma con lo que está haciendo para el Señor. Es aquel y aquella que dice, Señor, yo quiero hacer más para ti. Yo quiero honrarte más, quiero amarte más, quiero servirte más. ¿Qué puedo hacer, Señor? Esas personas son las que Dios busca. Son verdaderos adoradores, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Hombres y mujeres que han dispuesto sus vidas, sus corazones, para ser utilizados por el Señor. Hermano, hermana, sé que Dios quiere usarnos, porque para eso nos dejó en este mundo, para eso nos dejó en este lugar, para que seamos instrumentos para su gloria, para ser utilizados por Él. Dios nos dejó aquí con el propósito de manifestar su gloria y el Evangelio. Sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué a nosotros nos hablas la verdad y a los demás por parábolas? Y para esto quiero que me acompañen a Marcos capítulo 4, versículo 12. Marcos 4, 12, hermanos. Vean lo que dice la palabra del Señor. Sus discípulos dicen, todas estas personas han escuchado esta historia, Señor, pero ¿por qué a nosotros se nos concede entenderla y creerla y a otros no? Y dice el verso 12, para que viendo, vean, pero no perciban, y oyendo, oigan, y no entiendan, para que no se conviertan, escuchen, presten atención, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Si a ti Dios te ha concedido creer al Evangelio, teme, ama, sirve, involúcrate en tu iglesia local. Pon todo el esfuerzo con perseverancia, ese fruto que persevera, para dar evidencia, no a nosotros, no a la iglesia, a Cristo, de que has creído en Él, de que le amas y de que quieres servirle por el resto de tu vida. Y a los demás, hermanos, si te encuentras frío, lejos, tibio, si te encuentras afanado, cargado, trae todo eso a los pies del Señor. Ven a Cristo, entrega todo eso al Señor y clama por misericordia para que Él te ayude. Y si aún también es la primera vez que escuchas este mensaje, debes de saber algo. Dios ha prometido volver en la persona de su Hijo. Jesús vuelve y vuelve pronto. Y su galardón volverá con Él. Y aquellos que estén en Cristo serán salvos y aquellos que no estén en el Señor serán condenados. Arrepiéntete, pon tu fe en el Señor Jesucristo y cree en Él para vida eterna. Obedece su palabra. Apártate de las cosas de este mundo, de los ídolos, de las religiones, de las tradiciones y ven a la verdadera relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por llevarnos a la comprensión, Señor, de cuán importante es, por un lado, que nosotros estemos sembrando la buena semilla en los corazones de los que nos rodean, que hagamos la obra del sembrador. Pero por el otro lado también, Señor, hemos reconocido hoy 4 diferentes terrenos donde tu preciosa semilla, que es el Evangelio y tu palabra, se han sembrado. Sabemos que algunos de ellos, Señor, caerán sobre el camino, que algunos de ellos, Padre, no vendrán a ti, que algunos de ellos oirán de ti, pero no te buscarán, no te amarán. También sabremos de aquellos, Padre, que por un momento se gozan, por un momento se alegran de haber recibido tu palabra, pero inmediatamente después viene también el diablo y se lleva esa palabra.
Hemos aprendido también, Señor, de aquellos que junto con tu palabra también crecen los afanes. Padre, aquellos que se encuentran entre espinos, que los afanes y las cargas de esta vida han venido, Señor, a corromper tu palabra y apagarla, ahogarla. Señor, ten misericordia. Pero también aquellos, Padre, oh Señor, hay aquellos que realmente te aman. A 100 por 1 es el fruto, a 30, 60, a 100. Y sabemos, Padre, que el que verdaderamente te ama, que aquella que verdaderamente te ama, se nota, porque se involucra, porque te sirve, porque camina contigo, porque no puede hablar otra cosa sino de ti. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra, por llevarnos a examinarnos a la luz de esta parábola y llevarnos a comprender cuán necesario es para nosotros tener siempre preparado nuestro corazón, arando la tierra de nuestro corazón, con la alabanza, con la oración, con tu preciosa palabra, para que cada vez que ésta sea plantada, oh mi Dios, venga ese fruto que persevera en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, por tu hermosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A Dios damos la gloria.